Bendiciones en esta nueva oportunidad, amados hermanos y amigos que pueden acompañarme y poder ver estos videos, estas reflexiones. En esta oportunidad quisiera continuar con lo que he estado reflexionando acerca de la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y en las reflexiones anteriores analizamos terminando el capítulo 1 y en esta oportunidad estaría empezando el capítulo 2, y quisiera ver si es posible poder tratar de hacer una reflexión sobre todo el capítulo en esta sola transmisión, aunque quizá quedarán muchas cosas por hablar, por analizar, mas sin embargo quisiera avanzar con esta reflexión y pues poder ser de bendición y que nosotros también analicemos la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quisiera elevar primeramente una oración en esta ocasión. Antes de leer el capítulo 2, voy a hacer una oración primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te ruego que seas tú guiándonos a través de tu palabra, guiándonos con tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender, comprender y poder explicar tu palabra, poder guardarla en las tablas de mi corazón, que pueda ser de bendición para otras almas también. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza haciendo una exhortación. El apóstol Pablo en el capítulo 2 comienza con una exhortación y dice: exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Voy a detenerme aquí en el versículo 6 por el momento, y cuando el apóstol Pablo continúa después de haberle dicho a Timoteo que tuviera cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, que les mandara a que no enseñaran diferente doctrina. El apóstol Pablo ahora comienza una vez más y le dice que exhorta ante todo a que nosotros, y en su primer momento le exhorta a Timoteo a que se hagan varias formas de oraciones, varias maneras de orar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se hagan rogativas, que se hagan también oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, Pablo tiene un propósito por el cual nos manda a que nosotros oremos
por las personas que están en eminencia o que están en cargos públicos o que tienen una alta posición en la sociedad. Y Pablo dice que el propósito de ello es para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Ahora, esto nos pone a reflexionar a nosotros, porque en el tiempo de que Pablo le dice esto a Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que enseñe a la iglesia que se deben hacer oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Pero después de haber dicho por todos los hombres, Pablo especifica también por quiénes o por qué clase de hombres también quiere que se ore. Y es ahí donde dice que se ore por los reyes, o sea, por los que estaban en esos tiempos al cargo de una ciudad, por los emperadores. Y sabemos nosotros a través de la historia también y a través de los hechos de los apóstoles también, del libro de los hechos, sabemos cómo se nos revela de que los cristianos eran perseguidos por los mismos emperadores, por los mismos que estaban en las posiciones públicas. Y el apóstol le dice a Timoteo que debemos de orar, o que debían ellos en ese tiempo de orar. Pablo le está exhortando a que tienen que orar. Y entonces, pero Pablo les dice que para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Alguien podrá pensar, y nosotros podemos atrevernos a pensar, pero si la Biblia dice que todas las cosas aumentarán, el mal aumentaría, se empezarían a matar, el odio comenzaría a gobernar los corazones de las personas, reyes contra reyes, nación contra nación. Y la escritura aquí nos manda a orar por todo este tipo de clase de hombres, y el propósito es para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, como diciendo, para que no se aprueben edictos de persecución contra los cristianos, hablando de ese tiempo, para que los cristianos se puedan reunir y poder adorar al Señor en plena libertad. Y Pablo pone este ejemplo, pero por ejemplo, como decía, por los reyes, y en ese tiempo sabemos que ahí estaba Nerón, y Nerón era alguien que había históricamente fue el que provocó más verdaderamente, podemos decir más certeramente, se cree que fue Nerón el que incendió a Roma, y que él mismo había atribuido ese incendio a los cristianos. Pero vemos como Pablo nos dice que debemos de orar por todos ellos. Esto nos enseña cómo el amor debe gobernar en los corazones, en nosotros, a pesar, ahora trayéndolo a nuestro tiempo, a pesar de que los presidentes sean corruptos, por más corruptos que sean, como Nerón, que mató a varios apóstoles, uno de ellos el apóstol Pablo. Nosotros, a pesar de toda esa maldad, debemos orar, dice el apóstol Pablo, hacer rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Porque eso nosotros debemos tener en mente, que Dios está en control de todo lo que sucede. Y Pablo nos dice en el verso 3 que porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Que nosotros oremos por todos los hombres, que nosotros oremos por todas las personas. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice que es Dios el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, esta palabra, la palabra verdad, aparece aproximadamente 14 veces en las epístolas primera, segunda a Timoteo y en la epístola de Tito. Algunos le llaman las epístolas pastorales. Entonces, el deseo de Pablo era que a través de nuestras oraciones pidamos al Señor que Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vemos aquí algo acerca de la salvación también, de cómo el apóstol Pablo ya había hablado versículos anteriores en el capítulo 1 y los versículos anteriores. El apóstol Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los hombres. Está en el capítulo 1, verso 15. Entonces Pablo dice que Jesús viene al mundo para salvar a todos los hombres. En el capítulo 2 nos insta, nos exhorta a que oremos por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por los que Cristo vino al mundo. Así que aquí vemos también cómo Pablo toca puntos doctrinales de lo que ahora ya está más formulado acerca de la doctrina de la salvación, del sacrificio de Jesús, algo que en nuestros días está más elaborado, que también desde los primeros siglos se comenzaron a formular las doctrinas más sistemáticamente. Vemos acá que Pablo nos da un concepto del sacrificio de Jesús, de la salvación, de el deseo o lo que Dios quiere para que todos los hombres sean salvos. Entonces no voy a entrar tanto en detalles, pero vemos que la palabra es clara, como Dios desea que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y esta palabra que quiere es una palabra griega que significa el deseo y la voluntad de Dios hasta allí donde puede influenciar a los hombres. O sea que Dios no obliga a nadie. Entonces, vemos que Pablo dice que Dios quiere que todos ellos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. En el verso 5, Pablo dice que porque hay un solo Dios, también nos habla acá de la doctrina de Cristo como nuestro intercesor, de Cristo como el mediador entre Dios y nosotros, los hombres. Entonces aquí vemos que Pablo toca también el punto de cómo para que haya justificación de nosotros y Dios, entre nosotros y Dios, para que Dios pueda justificarnos, Pablo acá hace referencia y dice que Jesús es nuestro mediador. Y no solamente que es nuestro mediador, sino que Pablo afirma que solo hay un mediador, no hay más. Así que acá podemos ver cómo la doctrina del catolicismo, la cual introduce a María como intercesora, queda fuera de la palabra del Señor. Entonces vemos que Pablo en el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Pablo sabía claramente que Cristo se había dado en rescate por todos. Y realmente es allí donde discrepo con aquellas personas que creen que Cristo murió solo por los salvos, solo por los elegidos. Cuando tienen sus versículos bíblicos, pero vemos que la palabra es claramente, y el apóstol Pablo nos enseña claramente, el apóstol Pablo no tenía ese concepto de la limitación de la expiación de Jesús. Entonces, ni tampoco del alcance, el poder salvífico del sacrificio de Cristo. Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, acá vemos claramente que, por ejemplo, esta frase, la palabra en rescate por todos, es una palabra griega que lo que está dando a entender es que era eso,
rescate es la palabra lutrón en griego, y esta palabra se utilizaba comúnmente para el rescate pagado por un esclavo o un prisionero. Era el rescate que se pagaba por un esclavo o un prisionero. Entonces, Pablo también dice esto a los Gálatas en el capítulo 1, verso 4, le dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, la palabra rescate implica sustitución, habla que Jesús se entregó en sustitución de nosotros. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Jesús pagó para que nosotros, que estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, Cristo se dio en rescate para comprarnos a nosotros. Así que el apóstol Pablo dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En el versículo 7, Pablo dice, para lo cual yo fui puesto como predicador, o sea, para dar también testimonio de cómo Cristo se había entregado en rescate por nosotros. Pablo dice, yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Aquí Pablo habla de su ministerio, del llamado que Dios le hace, y Pablo dice que él fue constituido como predicador y apóstol, y también maestro de los gentiles. Es algo que él ya mismo hacía referencia en los primeros versículos de la carta, que Pablo era un apóstol por mandato de Jesucristo, o sea, bajo instrucciones de parte del Señor. Entonces, proseguimos acá y dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y acá esto de levantar manos santas indica que la devoción y la santidad que debe haber internamente en todos nosotros, o sea que debe haber una santidad, debe haber una fidelidad a Dios cuando oremos, para que nuestra oración no sea algo vano. Y Pablo dice sin ira, también dice sin ira ni contienda. Entonces Pablo, cuando Pablo dice que oremos y todo sin ira ni contienda, Pablo también podemos ver que Pablo estaba pensando en las contiendas que habían estado habiendo en la congregación. Entonces Pablo sabía que en la congregación había contienda, había ira por parte de los falsos maestros que estaban introduciendo las herejías. Y Pablo dice que cuando se ore, que sea con manos santas, levantando manos santas, o sea, en santidad, en devoción, pero que sea sin ira ni contienda. En nosotros no debe haber ira ni contienda cuando oremos o cuando pidamos a Dios aún por los falsos maestros. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día, trayéndolo a nuestro tiempo, estamos viendo una cantidad de ataques que no están basados en la palabra, sino que estos ataques se ven reflejados con ira y con contienda. Y el apóstol Pablo dice que el siervo del Señor dice que no debe ser pendenciero, o sea, no debe ser tampoco eh, peleonero, no debe ser, el siervo debe ser apacible, debe ser amable. Entonces vemos que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Una cosa es exponer la verdad en contra de las falsas enseñanzas, contender ardientemente por la fe, pero otra cosa es contienda. La contienda ya implica pelea, ya implica ira. Por eso Pablo dice que sea sin ira ni contienda. Y eso que está hablando de la oración, cuanto más a la hora de exponer la palabra del Señor. Entonces, avanzando un poquito más,
vemos también que en el versículo 9 Pablo dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta es otra parte que el apóstol Pablo toca en la epístola y le escribe a Timoteo diciéndole que las mujeres deben ataviarse con ropa decorosa. Vemos que aquí Pablo no está prohibiendo que se atavíen. Al contrario, Pablo dice asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. O sea, Pablo dice que las mujeres se arreglen de una manera decorosa y va a hablar también cómo debe ser esa forma de ataviarse o de vestirse o de arreglarse de las mujeres. Y Pablo dice que esa forma de ataviarse, de decorarse, debe ser con pudor y con modestia. Y pudor y modestia, hay otras traducciones. Por ejemplo, aquí tengo la Nueva Traducción Viviente que dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Y dice, deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosa. Dice, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. O sea que el apóstol Pablo está diciendo aquí que las mujeres deberían arreglarse con ropa apropiada y no llamar la atención. No llamar la atención. ¿Cómo no tienen que llamar la atención? Pablo dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, aquí han surgido varias interpretaciones. Algunos interpretan que Pablo está prohibiendo el uso de joyas. Y otros están bien también que Pablo no está prohibiendo el uso de las joyas, sino lo que Pablo está prohibiendo es el uso ostentoso o el uso inadecuado de el vestuario. Entonces, Pablo dice acá que al final, dice del verso 9, dice, ni vestidos costosos. Pero cuando nosotros analizamos el texto, por ejemplo, en el texto griego, Pablo dice en el texto griego, acá tengo el texto, quiero mostrarles cómo el apóstol Pablo dice en el versículo 9. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice entonces, dice, asimismo, también mujeres con ropa decorosa, con modestia y sensatez, que se adornen a sí mismas. Y luego dice, no con peinado ostentoso y con oro, no con peinado ostentoso y con oro. Y luego dice, o perlas o vestido costoso. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos un poco más el texto, Pablo está haciendo una secuencia de lo que acaba de decir, no con peinado ostentoso. Ahora, históricamente se ha logrado descubrir también a través de la historia, por ejemplo, en el tiempo
del apóstol Pablo, habían mujeres que en el cabello se lo arreglaban y aún en el cabello llevaban perlas, porque si nosotros vemos que Pablo dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, ni oro ni perlas. Y cuando nosotros vemos en la palabra, cuando habla de, por ejemplo, de collares o todo ese tipo de cosas, algunos han llevado estos versículos hasta ese punto que, que las personas no deben ni siquiera ponerse una, una cadena y todo ese tipo de accesorios, alguna pulsera de oro, que no deben ponerse eso. Y entonces, realmente cuando vemos el texto nosotros, y si nosotros quisiéramos analizar más profundamente a la luz de toda la Biblia, encontramos una cantidad de lugares donde las mujeres eh, utilizaban prendas de oro. Entonces, por ejemplo, en Cantares, en el libro de Cantar de los Cantares, que se habla de la tsunamita, se habla de eh, cómo ella se ve hermosa con sus mejillas entre sus pendientes, entre cómo se ven hermosos los collares en su cuello. Entonces, vemos a la luz de la palabra cómo todo esto se fue dando a la luz de toda la historia. Entonces, cuando vemos acá Pablo dice en el verso 9 que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Y luego dice con pudor y modestia. Entonces, lo que Pablo está prohibiendo era la superficialidad que había. Pablo está prohibiendo lo que se hacía ya de manera cuando las mujeres estaban exhibiéndose ostentosamente. Entonces, y Pablo acá, como yo estoy diciendo, Pablo no está prohibiendo el uso del oro o de las joyas, sino que lo que Pablo está prohibiendo es que las mujeres se exhiban de manera ostentosa. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 10, sino que deberían de adornarse mejor con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, Pablo está haciendo una comparación y Pablo dice, no traten de llamar la atención con oro, perlas o vestidos costosos, hablando de ropa que llame la atención, porque hoy en día, eh, como en el tiempo del apóstol Pablo, hoy en día hay mujeres, como está hablando aquí el caso específicamente el apóstol Pablo, hay mujeres que llegaban a la congregación y que quizá eran mujeres más pudientes que otras, quizá eran mujeres que tenían una mejor posición económica, que podían comprar joyas, perlas para adornarse. Y esto estaba provocando quizá que ellas llamaran la atención. Entonces, cuando nosotros nos arreglamos o cuando las mujeres también se arreglan para llamar la atención, cuando se arreglan de una manera ostentosa, se ha perdido el verdadero propósito de lo que Pablo dice, porque Pablo dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Pablo dice con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y luego el apóstol Pablo empieza a hablar. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con aquellas personas que se van a un extremo prohibiendo cosas que no están claramente en la palabra o poniendo leyes sobre otras personas, las cuales Cristo dijo que a veces se ponen mandamientos de los cuales ni uno mismo puede llevar. Porque si fuera así, no tendríamos que usar
una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Entonces, hay que ser claros con lo que la palabra dice, decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no lo dice, pues mejor no decir, es mejor decir yo opino, yo pienso, yo creo tal vez esto de esta manera, pero no afirmar de una forma que la Biblia no está diciendo. Entonces, como leía esta otra versión, la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice que deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Entonces, hay muchas cosas que pudieran tocarse aquí y analizar más detalladamente estos temas, pero no lo estoy haciendo de una manera detallada, sino estoy tratando de solo dar solamente resaltar algunos detalles. Entonces, porque si quisiéramos hablar ya detalladamente, eh, tendríamos que detenernos mucho más tiempo, analizar bien todo eso, y es algo que no puede hacerse en una transmisión donde se utiliza, o personalmente utilizo poco tiempo para estas reflexiones. Entonces, más que todo por eso son reflexiones y análisis de una manera breve. Luego del versículo 11, en estos últimos 3 versículos también encontramos otro debate en estos pasajes. Encontramos también varias posiciones en estos otros versículos. Pablo en el versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Luego dice en el verso 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y si nosotros analizamos estos textos, vemos la claridad que hay en estos pasajes, la claridad en el sentido de lo que Pablo dice. Pero cuando queremos entrar y ver qué realmente quiso decir Pablo con esto, o sea, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando le dice esto a Timoteo? Y sabemos que en este aspecto, el Espíritu Santo, si nosotros no entendemos la Escritura en todos los aspectos, pero en pasajes que son a veces complicados, es la dirección del Espíritu Santo la que nos va a ayudar a comprender la palabra del Señor de una manera más clara. Ahora, aquí hay varias cosas que se pudieran resaltar. En primer lugar, vemos que hay posiciones que, por ejemplo, utilizando estos pasajes, hay posiciones que sientan a la mujer, y la mujer no tiene participación en el altar como predicadora cuando toda la congregación está reunida generalmente. Y hay personas, o la otra posición también, que no llevan este pasaje a la prohibición de que una mujer pueda predicar o pueda enseñar. Incluso hay quienes han llevado esto y dicen que la mujer puede pastorear o puede ser llamada pastora, y profeta y evangelista y apóstola y maestra. Entonces, pero como decía, son cosas que hay que analizarlas bien con respecto al texto de una manera detenida. Entonces, vemos en primer lugar que Pablo dice la mujer. Pablo no dice las mujeres aprendan en silencio. Si nosotros empezamos a ver Pablo en el versículo 9 y 10, Pablo habla refiriéndose a las mujeres en una forma plural. Pablo dice las mujeres.
o sea, las mujeres. Se está refiriendo claramente a todas las mujeres de la congregación. Y por extensión a todas las mujeres a lo largo de toda la historia en todas las congregaciones. Pero vemos que en el verso 11 Pablo cambia su terminología. Pablo deja el plural y ahora dice la mujer. Ahora utiliza el singular para hablar en este punto y dice la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Luego en el verso 12 él dice porque no permito a la mujer, no dice no permito a las mujeres, sino dice no permito a la mujer. Son detalles pequeños que hay que analizarlos. Ni ejercer dominio sobre el hombre, tampoco dice ni ejercer dominio sobre los hombres. Entonces vemos aquí qué tan específico es el apóstol Pablo para utilizar singulares y no plurales. Verso 13, Pablo se remonta a la creación y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces el fundamento del apóstol Pablo para él no permitir que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre. El fundamento de Pablo es que porque Adán fue formado primero y después fue Eva. Y otra parte del fundamento del apóstol Pablo es que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, entonces, por ejemplo, cuando Pablo dice la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, por ejemplo, esa palabra hombre en el griego, yo analicé esto y los términos son similares a los que Pablo utiliza en la primera epístola a los Corintios, cuando Pablo dice, la mujer es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer, perdón. Entonces, allí Pablo está utilizando los mismos términos. Y cuando Pablo dice, ni la mujer es sin el varón, ni el varón sin la mujer. Entonces, Pablo, esta palabra hombre y varón es la misma que se puede traducir como varón, como hombre o como marido también, como esposo. Entonces, aquí también se ha entendido que Pablo no está prohibiendo a las mujeres enseñar o que las mujeres prediquen, sino que se está prohibiendo la prohibición es de una manera que Pablo está dando al matrimonio, hablando con respecto al matrimonio. ¿Por qué? Por ejemplo, Pablo en la escritura dice en Génesis capítulo 1, donde dice que la mujer después de haber pecado y Adán, Dios dice, tu deseo será sobre tu marido o tu deseo será para tu marido. O sea que la mujer iba a querer gobernar sobre su marido. Y Pablo, ese es el ejemplo que toma refiriéndose a Adán. Utiliza cómo Dios formó primero a Adán y luego a Eva, y que no fue Adán el engañado, sino que fue Eva. Entonces, vemos aquí ambas posiciones que se sacan de este versículo. Algunos toman estos pasajes para prohibir que la mujer enseñe y predique a la congregación cuando está toda la congregación reunida. Y otros no ven la prohibición a que la mujer pueda predicar en la congregación. Ahora, ¿de qué lado o en qué posición yo entiendo la palabra con respecto a este tema? Yo personalmente no creo que el apóstol Pablo esté aquí prohibiendo que la mujer sea predicadora, prohibiendo que la mujer predique
o que la mujer enseñe. ¿Por qué? Porque esto estaría en contradicción con lo que Pablo escribe en la epístola a los Corintios. Entonces, en Corinto la mujer puede profetizar, la mujer puede exhortar. Entonces, prohibir a la mujer enseñar y predicar es llevar el pasaje al extremo. Entonces, ahora hablar de pastora, de apóstola, de profeta, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Entonces, ahí en ese punto hay personas que están de acuerdo con que la mujer sea pastora o que la mujer ejerza un liderazgo ya al frente de la congregación como pastora. Eso ya es otra cosa y eso es de analizarlo y preguntarnos varias cosas. Y las preguntas son, ¿será que allí no hay hombres con el llamado de Dios al pastorado? Las preguntas pueden ser, y muchos al hablar de esto toman ejemplos como Débora, como otras mujeres en la palabra del Señor, que fueron profetisas. Ahora, cuando uno analiza ese contexto, uno ve que cuando Dios levanta a Débora, vemos que no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos un contexto de decadencia moral, de pecado entre el pueblo donde no había liderazgo. Entonces, cuando el pastorado es ejercido por una mujer, no es que esté mal delante de Dios, sino el problema es que el que debería o los que deberían estar ejerciendo ese llamado no lo están haciendo. Entonces, por eso Dios en su sola voluntad, Él es soberano, Él pone mujeres donde Él quiere, pero ¿por qué las pone? Porque el pueblo está en un contexto de pecado donde no hay hombres valientes llamados al ministerio que se quieran levantar, y por eso Dios tiene que levantar mujeres. Entonces, eso es con respecto al ministerio, pero la escritura nos habla de mujeres predicadoras. La historia nos habla de mujeres predicadoras, mujeres misioneras. Entonces, prohibir que la mujer predique o enseñe, eso en lo personal ya es un extremo, y a ese extremo no llego yo, porque la palabra no me deja a mí llegar a eso. Entonces, el versículo 15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Ahora, este es otro versículo que si se analiza, puede ser malinterpretado. Y a mí escuche cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 15. Dice, sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe. Entonces vemos que la mujer se salvará engendrando hijos, pero ¿qué hay de aquellas que no engendran hijos? ¿Qué hay de aquellas que son estériles, que nunca han sido madres? Entonces nos damos cuenta que la palabra engendrando hijos es una sola palabra en el texto griego. Y en el texto griego, verdaderamente me gusta mucho cómo traduce la Biblia textual, creo que es tercera y cuarta edición también. Ellos traducen que la mujer se salvará mediante el nacimiento o mediante nacimiento, porque la palabra engendrando hijos puede traducirse como también como nacimiento. Y al ver nosotros la palabra engendrando hijos, si la queremos entender conforme está el texto, la función de la mujer con respecto a la maternidad es
es algo que se enseña en la palabra, ¿verdad? Que es el propósito de Dios, que la mujer sea el instrumento también para la creación. Pero la, la, la salvación de la mujer no es por tener hijos. No es que teniendo hijos la mujer se va a salvar, sino que la mujer se salvará en la función, en esa función se salvará, o sea, teniendo hijos, la mujer también se salva, pero no se salva por medio de esa función. O sea, la mujer se salva engendrando hijos, pero no se salva a través de engendrar hijos. Entonces, ella se salva, será salva en la función, no por medio de la función, porque la salvación es únicamente por gracia. Pero yo personalmente este texto con respecto a la traducción, creo que Pablo se refiere a que la mujer se salvará mediante el nacimiento o mediante la simiente. Y por eso Pablo en los versículos anteriores tiene en mente a Adán y a Eva. Y cuando vemos nosotros en Génesis capítulo 3, voy a leer este versículo, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer es que se salvaría toda la humanidad y aplastaría a la simiente de la serpiente. Entonces la mujer se salvará mediante el nacimiento. O sea, el nacimiento de que nacería a través de la mujer, que es Cristo Jesús. Y hay más textos que podría utilizar para esta interpretación, eh, y lo cual es más coherente con la enseñanza de toda la palabra. Entonces, pero si alguien quiere entenderlo así como engendrando hijos, ya decía claramente que ella se salvará estando en esa función, no se salvará esa, eh, mediante la función. No se salva por medio de la función, sino que se salva ejerciendo esa función como madre. Entonces, y la que no puede tener hijos, pues no hay ningún problema, porque ella no será salva por tener hijos, sino será salva por el nacimiento, por gracia, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, amigos, quizá quedaron muchas cosas por tocarse y a veces cuando no se toca todo detalladamente, a veces hay personas que malinterpretan las palabras del que está exponiendo el mensaje. Pero eso ya quedará a criterio de las demás personas. Entonces, gracias a Dios he podido concluir este capítulo y esperar que sea de bendición para cada uno de nosotros y reflexionar todo a la luz de la palabra. Así que la próxima oportunidad estaremos meditando en el capítulo 3 de primera del apóstol Pablo a Timoteo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.